modelo que me tocó presentar es el modelo de formación de conceptos. Este modelo consiste en que el alumno aprenda mediante su propio, por él mismo. Va a cuestionarse y a partir de ese cuestionamiento va a crear un concepto. Ese concepto será corregido o confirmado por el profesor. En este caso, lo utilizaremos en una clase de conjugación de verbos en tercera persona, obviamente en inglés. El maestro, para empezar la fase 1, el maestro tendrá que poner ejemplos y contraejemplos para crear este cuestionamiento del alumno. En este caso, pondremos al alumno a cuestionarse cuál es la diferencia, cuál es la similitud entre worry, worries y enjoy y enjoys. ¿Ven los alumnos alguna diferencia entre estas dos palabras? Okay. Posteriormente, si el alumno aún no entiende, el profesor tendrá que seguir poniendo ejemplos. Siguiente ejemplo sería try, tries y obey y obeys. A este punto, los alumnos es muy seguro de que lo conozcan o que no diferencien aún las similitudes o que se parecen ambas palabras. Para esto, el profesor tendrá que continuar poniendo ejemplos. Otro de ellos podría ser con stay, stays, contra study, studies. El alumno reconoce diferencia o similitud entre estas palabras. Ok, en base a esto, continuará con la fase 2. La fase 2, ¿cuál es? El profesor ordenará al alumno crear un mini texto, un pequeño texto que vendrá siendo como la hipótesis, un porqué de diferencias y similitudes entre estos dos ejemplos. El ejemplo. El alumno, pues, obviamente, procederá a escribir su hipótesis y después de un momento se dará inicio con la fase 3, la cual es confirmar o corroborar los conceptos. Continuará con un ejemplo similar a estos para que no sea tan difícil para uno continuar con la actividad. Según los alumnos, ¿en dónde va esto? Aquí. Ok. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En este momento de la clase, los alumnos tendrán que dar una respuesta que se acerque a lo que es el concepto pasivo. En este caso, la regla gramatical que se sigue para poder conjugar los verbos. Entonces, según tú, esta palabra tiene que conjugarse así. Entonces, a partir de este ejemplo, los alumnos se supone que dirán en voz alta cuál es su hipótesis o cuál fue la razón que ellos escribieron en sus cuadernos y se la compartirán al grupo. En este caso, el alumno podría decir simplemente que se le ocurrió que va ahí y por pura casualidad latino. En este momento de las fases, el profesor explicará cuál es la razón exacta y correcta por la que esta palabra iba aquí. En este momento, el profesor explicará por qué. Como podrán ver aquí, esta palabra intensify, nos centraremos en la última letra, que en este caso es la Y. Precisamente en estos ejemplos solo se ha puesto verbos que terminen con la letra Y, porque es una de las dos reglas que se utilizan para conjugar los verbos en ese modo verbal. La pondremos junto a esta palabra, intensify y pay. Nos centraremos en la última letra, que es la Y. ¿Cuál es la letra anterior de la Y? En este ejemplo, intensify, se ve o se ubica una consonante, una F, que es una consonante, una letra que no es ninguna vocal. En este ejemplo, se ve cuál letra hay antes de la Y, una vocal. Hay una vocal. Entonces, de acuerdo a esto, dependiendo de cuál letra sea la que se posicione anterior a la Y, sea consonante o vocal, es como va a terminar la palabra. Intensify tiene una consonante antes de la Y, entonces termina con is. La terminación es is. Pay tiene una vocal antes de la letra Y, entonces sería pays. Se le agrega solo una letra S. Y así es como el profesor explicará a los alumnos cómo se conjuga el verbo. Para esto, los alumnos tendrán que
tener una hipótesis que se acerque o que sea similar a lo que el profesor acaba de explicar. Para este punto se supone que todos tendrán entendido cuál es la regla, al menos para este tipo de palabras, de verbos, para conjugarlas en tercera persona. Entonces, en este momento el profesor se supone que entregará a los alumnos una lista de verbos para que ellos, por su cuenta, realicen una clasificación de acuerdo a si lleva la terminación IES o la terminación de solo una S. En la fase 3 de esta actividad es básicamente que los alumnos compartan entre ellos cuáles fueron las razones por las que llegaron ellos a su propia hipótesis o a su propia conclusión. Por ejemplo, un alumno puede decir de que vio que estas palabras, estas dos, por ejemplo, que fueron los primeros dos ejemplos, de que antes tenía que tener una R para que terminara con IES, o para eso podrían decir de que a lo mejor en la palabra tenía que tener una E para terminar solo con la S. Esos son ejemplos que podrían dar los alumnos acerca de por qué concluyeron que esto iba a ser así. Y básicamente es esto, así es el modelo de conformación de conceptos. Muchas gracias.